Donald Trump regresará a la Casa Blanca tras obtener 277 votos electorales frente a los 224 de la demócrata Kamala Harris. Su regreso ha dividido a la opinión pública internacional, ya que esta ocasión su popularidad entre votantes hispanos subió de 32 a 45%. Políticas de migración estricta, cierre de la frontera, aumento de aranceles hasta en un 50 o 75%, afectaciones a la industria y tratado de libre comercio son algunos de los temas que preocupan a los ciudadanos mexicanos. Pero, ¿qué es lo que realmente nos depara con Trump? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidas y bienvenidos, estamos ya preparados para iniciar con una edición más de Sobre la Mesa. Ya le platicamos un poco acerca de este tema o estos temas que vamos a estar analizando, debatiendo y compartiendo opiniones con usted en una hora. Le invitamos a que se quede, a que nos acompañe y también a que haga contacto con nosotros en las redes sociales porque, como siempre, ahí estamos pendientes de sus comentarios y le estamos leyendo. Mi nombre es Mara Olvera y como siempre es un gusto poder recibir y saludar a quienes ya están con nosotros, quienes han tenido a bien aceptar la invitación para compartir sus opiniones en esta ocasión de este tema internacional que es tendencia, el triunfo de Donald Trump. Vamos a saludar a quien nos acompaña en esta ocasión desde la Ciudad de México, cronista parlamentario, siempre bienvenido, con gran experiencia en el periodismo y en estos temas internacionales, Leonardo Valadez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, el tema es interesante. Creo que viene una época diferente, no mejor ni peor de las anteriores. México tiene todo para triunfar. Tenemos una presidenta que creo que sabe de qué se trata y de qué lado mastica la iguana. Y está Marcelo Ebrard a buen recaudo. Perfecto, que ya estaremos escuchando, por supuesto, más a profundidad esta opinión que tienes que compartir. Saludando y agradeciendo también, como siempre, que ya esté con nosotros Eduardo González, director editorial de Milenio Hidalgo. Bienvenido, Lalo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mara. Muchas gracias a todo el auditorio también. Aquí estamos para dar las opiniones de este tema tan importante. Perfecto, muchísimas gracias. De este lado, Miguel Serna, periodista, conductor, analista. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Miguel. Hoy con este importante tema del cual hay mucha tela de donde cortar, ¿verdad? Efectivamente, Mara, pues bienvenidos a todos ustedes a esta soldadura mediática que es la que unifica criterios, que es Sobre la Mesa a través del grande de la televisión, el 12.1, Mara. Muchísimas gracias por estar con nosotros, así como Alberto Rodríguez, escritor, periodista, analista también con décadas de experiencia en estos medios y de quien será muy interesante escuchar también su postura en torno, pues ahora, al triunfo de Donald Trump, que es lo que viene, lo decíamos para los mexicanos, pero también para los hidalguenses. Alberto, qué gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Gracias, Mara. Saludos a la mesa y al auditorio que nos ve. Muchas gracias. Gracias, de verdad, a nombre de todo Radio y Televisión de Hidalgo por estar con nosotros. Y bueno, pues vámonos, si les parece entonces con este tema. Ya dimos una breve introducción, pero de entrada creo la pregunta que no solamente en esta mesa, sino usted también ahí en casa podría tener es ¿qué pasa? ¿Qué viene ahora para nuestro país? Y también, pues, ¿cuál fue el efecto Trump para los votos o para que los votos aumentaran en un porcentaje pues de la población latina, de la población mexicana, pese a que pues sus promesas de campaña van en torno al tema migratorio de manera negativa, hablando del muro, hablando de pues esta postura estricta que habría de tomarse contra los mexicanos y contra los hispanos. ¿Por qué se vio favorecido y por qué se habla de ahora un mayor porcentaje de latinos pues votando por él en estas elecciones? Vamos a ver qué es lo que tienen que decirnos, qué es lo que tienen que compartir, iniciando contigo, Leonardo. Pues, ¿qué está ¿Por qué pasando? conmigo? Vamos de izquierda a Con derecha en el Milenio, primer que bloque. siempre es el mejor. Fíjate que estaba pensando casualmente que cada que nos toca un cambio de gobierno en Estados Unidos ya no sabemos si es demócrata o republicano o saber cuál es el que nos convendría más. En el caso de, ¿cómo es? Kamala Harris. Kamala Harris. No lo voy a decir yo como el presidente, ya saben quién. A mí me preocupaba un poco porque de antemano se sabía que iba en contra del Tratado de Libre Comercio. Parece ser que no era un tema que a ella le interesara.
Y para el caso de Donald Trump, por lo pronto sí daba su punto de vista en torno al Tratado de Libre Comercio. Yo espero, como periodista, no como analista, porque en realidad mi tema es congresos y asuntos paraestatales, que son los que más me gustan, estados de la República. En cualquier entidad en donde hay una mano de obra calificada, tenemos la oportunidad de sacar buen provecho de los tratados internacionales. En el estado de Hidalgo, por lo que vemos ahora en las redes sociales, por cierto, con un nuevo coordinador de comunicación gubernamental, Jorge Martínez. Jorge Martínez, del Universal, que es de donde yo empecé hace 50, 60 años. Creo que en las redes sociales podemos ver diario la comunicación inmediata del gobierno del estado y vemos la obra pública, la inversión, el camino, las escuelas, la preparación. Estamos viendo que estamos preparándonos para lo que viene. ¿Qué estoy diciendo? Que si hubiese sido la señorita Harris, ¿verdad? Es Donald Trump. Creo que nosotros adentro es donde tenemos que salir adelante. Sé que muchas localidades de Hidalgo se han beneficiado con las remesas, lo sé muy bien. Fui funcionario, medio pelo, pero funcionario del Instituto Nacional de Migración en su época, hace un poquito de tramo. Pude darme cuenta que no era equitativa la situación, pude saber, porque me tocaba hacer apagafuegos con los medios de comunicación, de que no tratábamos bien a los migrantes. Pero ahora me quedo, se me eriza la piel cuando veo las imágenes. ¿Qué tenemos que hacer? Cada país, cada nación, creo que conozco parte de las del sur, no tanto por saber que iba yo para allá, sino porque andábamos de pata de perro y ya estábamos en Honduras sin darnos cuenta, en Guatemala, qué hermoso y qué bien se come en Antigua. Nos toca aprovechar la coyuntura que presenta a partir del 20 de enero un nuevo gobierno en Estados Unidos, no para quejarnos, no para lamentarnos, sino para saber que hay tratados internacionales que le permiten a los mexicanos ir a trabajar conforme a la ley, conforme a sus documentos y en orden. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar con nuestros mexicanos que van para allá, pero los que están allá, que se regularicen. Creo que hay la forma. Bien, muchísimas gracias, Leo, por esta postura. Y pasamos ahora contigo, Lalo, que de igual manera me resulta interesante poder escuchar qué postura tienes, pues con este voto latino que favoreció a Trump. Creo que no nos lo esperábamos, o sería que sí. ¿Qué es lo que tienes que decir? Sí, fíjate que a lo mejor en el imaginario colectivo parecería que Donald Trump es un antimigrante, antilatino, antiderechos humanos, antiderechos ambientales y todo lo demás, pero en los hechos es un personaje que tiene dos aristas, el Trump candidato y el Trump gobernante, y ya lo vimos, que es lo más importante de este tema, ¿no? Ya supimos lo que fue Trump en su momento y lo que es ahora, y los hechos y los números ahí están. Las deportaciones con Joe Biden aumentaron, la guerra con Joe Biden aumentó. Y el hecho es que con Donald Trump, como haya sido, no fue como todos pensaron que ocurría. Sí hizo el muro, que fue una de sus promesas que cumplió, sí provocó que México tuviera un recrudecimiento de su política migratoria en el sur, sobre todo, porque eso no lo habíamos visto en décadas, y sí, gracias a Donald Trump se provocó eso. ¿Qué es este segundo piso, este segundo tramo? Pues de Donald Trump, así como en México estamos en un segundo piso de la Cuarta Transformación, en el segundo piso de Donald Trump en su segundo mandato, ¿qué mensaje se está mandando? Está mandando un mensaje de economía, de solidez, primero de Estados Unidos hacia el mundo. Y obviamente el primer impactado pues, va a ser México. Si hay una solidez económica en Estados Unidos, el primer beneficiado va a ser México, sus migrantes, las remesas. Acabo de hablar con la gente de Dirección de Atención al Migrante de aquí de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo. Le mando un saludo a Manuel Aranda, el director de Atención al Migrante, que aparte es una excelente persona, y me comentaba que ya viendo los números, los temas, y que él estuvo incluso en su momento viviendo allá en Estados Unidos, que el migrante latino a veces no ve tan mal un personaje como Donald Trump, por increíble que parezca. Y no es de que no sepa votar o no sepa analizar la situación, simplemente que para ellos le significa una persona con bases sólidas, una persona con decisión fuerte, que más allá de sus pasiones, tiene bien claro cómo va a trabajar con el país vecino que es México. Vimos inmediatamente el primer mensaje de Marcelo Ebrard,
Incluso poco después de la presidenta que sostuvo su llamada con Donald Trump, inmediatamente Marcelo Ebrard lanzó el tuit felicitando con una foto a Donald Trump donde están saludando porque ya le tocó recibir a Donald Trump cuando fue canciller. Y bueno, pues ahora como secretario de Economía, esa va a ser una de sus principales motores, asegurar que los migrantes estén bien atendidos, que las remesas estén bien enviadas a México, que no haya un tema que entorpezca esta relación México-Estados Unidos, como ha sucedido con otros países como España, como Argentina, como Perú. Pero en el tema de México-Estados Unidos creo que se va a imponer el tema económico, el tema de desarrollo social, porque las remesas es otra mesa, ¿eh? Incluso por ahí me dicen que hay municipios como Actopan que con las puras remesas pueden mantener un programa o tienen más ingreso que el propio municipio y sus recursos, con las puras remesas. Ixmiquilpan no se diga, ¿eh? Bien, y a propósito de que estás tocando el tema de la economía, hablamos de, o te refieres a un cierto beneficio que pudiera venir en torno al tema de las remesas, pero ¿qué pasa también con el precio del dólar, por ejemplo, que lo hemos visto que se ha disparado también en estos primeros días en los que ya pues se dijo o se anunció posterior al día de las elecciones, pues que Trump estaría quedando como inminente ganador y presidente de los Estados Unidos? Empezaron a variar también estos temas en la bolsa y pues esa consecuencia. Pero ¿tú qué nos dices, Miguel? Bueno, en primera, la fluctuación que hubo hace una semana prácticamente de un triunfo que no lo esperaba yo pensaba que era Harris quien ganaba. El dólar se va hasta los 20 pesos, arriba de 20 pesos. Eso es un mensaje que se tiene también. Me llama la atención, Mara, la situación de migrantes por el nombramiento que hizo Trump hace unas horas, hace unos días, en cuanto a Thomas Homan, que es el que va a estar pendiente de que ya no sigan pasando ni mexicanos ni centroamericanos. Eso te habla de cuidar más de 3.152 kilómetros de frontera, que es desde Tijuana hasta lo que es el Golfo de México, y yo siento que, no sé, a lo mejor difiero muchísimo de lo que dice Leo, de lo que dice Lalo también, pero ojalá que nuestros migrantes no la pasen mal, independientemente de las remesas que hay. Es cierto lo que dice Lalo, hay municipios hidalguenses que se favorecen enormemente, lo que es Actopan, lo que es Francisco y Madero, Chilcuautla, Ixmiquilpan, toda la región del Valle del Mezquital, que se enriquece con las remesas que envían cada mes, mes con mes, los migrantes que están allá. Me llama la atención también el crecimiento que tuvo Donald Trump en cuanto a los migrantes, de un 32 a un 46%, te habla de más de la mitad o casi la mitad que estuvo en favor de que ganara Donald Trump, independientemente de que el sistema que se tiene en los Estados Unidos, del tipo político, del tipo electoral, pues es hasta cierto punto injusto también, la forma como se gana o cómo se llevan las elecciones en los Estados Unidos. Dentro de las promesas de campaña de Donald Trump, incluso pues habló desde el primer día de su mandato de una deportación masiva. Una deportación que pues también empezó a preocupar evidentemente a mucha población latina, mexicana, hidalguense, evidentemente, porque son muchísimos los hidalguenses que, como lo decían hace unos momentos o lo escuchábamos hace unos momentos, pues están viviendo de esas remesas y de lo que sus familiares están trabajando y ganándose allá en los Estados Unidos. Estados Unidos necesita el trabajo y la mano de los latinos y de los mexicanos y de los hidalguenses para temas como la construcción, solamente por poner un ejemplo, pero son muchísimos otros más de las labores que se están haciendo allá. Pero ¿estaría realmente cumpliendo con esto? Porque dicen que los latinos votaron por él, puesto que no creen o no dejaron pasar de largo esa promesa. Alberto, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, es un tema complejo y coincido un poco con lo que dice Miguel. A mí me parece que es una pésima noticia lo de Trump para México. Trump se ha propuesto imponer un récord de 12 millones de deportaciones y ha colocado a Thomas Homan como su zar de la frontera, un personaje que ha declarado incluso que quiere revivir una ley de finales del siglo XVIII sobre extranjería y sedición. Fue el encargado de la política de separación de papás migrantes, de sus hijos migrantes, aunque hayan nacido en Estados Unidos.
Fue el encargado de las deportaciones durante el gobierno de Barack Obama, donde se rompió récord de 11 millones de deportaciones en esa época y estuvo trabajando con Donald Trump. Ahora vuelve a una posición similar. Entonces me parece que en ese sentido hay realmente un tema para preocuparse. Además de que Donald Trump acaba de anunciar como secretario de Estado a un anti-latinoamericano como es Marco Rubio. Marco Rubio, senador por la Florida, que ya durante el primer gobierno de Donald Trump fue el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de los Estados Unidos. Fue el inventor, por ejemplo, fue el inventor de Juan Guaidó, por ejemplo, en Venezuela. Fue el inventor de la reactivación de la ley Helms-Burton contra Cuba, que colocó a Cuba como un país patrocinador del terrorismo. Fue quien estuvo en las operaciones detrás del golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo. Es un político fanático de la Guerra Fría. Y ahora él es el secretario de Estado y él va a ser el encargado de la política exterior de Estados Unidos y con especial foco en América Latina. Un político que más bien se relaciona con gente como Javier Milei, como el argentino, como Daniel Noboa en Ecuador. Y en ese sentido, las tensiones con México van a ser bastante fuertes. Marco Rubio es hijo de emigrantes cubanos que emigraron de Cuba desde antes del triunfo de la Revolución del 59. Sin embargo, él se dice a sí mismo exiliado cubano. Esto es mentira. Pero esto le sirve como pretexto, como telón de fondo para decirse un político anticomunista. Y cuando hablamos de político anticomunista, dentro de la esfera de Marco Rubio entra todo lo que es izquierda. Y México entra en ese objetivo de Marco Rubio y me parece que ahí las tensiones van a ser bastante fuertes. Yo preveo eso, sobre todo porque México tiene mucho impacto en la política de América Latina. Y yo creo que el objetivo de Marco Rubio y de Donald Trump va a ser tratar de menguar un poco la influencia de México sobre los países del continente para poder extender la política exterior que le interesa tanto a Marco Rubio, a Thomas Homan y a Donald Trump. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto. Interesante que lo estemos analizando así justo desde especialmente la perspectiva estadounidense para entonces al regreso de la pausa, ¿les parece? Pues ya aterrizarlo un poco más a cómo incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado luego del triunfo de Donald Trump y ha dicho que no hay de qué preocuparse, que habrá buena relación con el país, pero sin dejar de lado esto que nos acabas de comentar, cómo estarán manejando la política dentro de los Estados Unidos. Vámonos a la pausa, regresamos con eso y más aquí a Sobre la Mesa. Ahí en casa quédese con nosotros que seguimos con este interesante tema. Ya volvemos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa y como se los prometimos, pues seguimos analizando el tema del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y también qué se deriva para México en economía, en migración, que son dos temas que tratamos en el bloque anterior y que al final evidentemente se cruzan en un conjunto en el que no sabemos qué es lo que podría estarse esperando para nuestro país, para el estado de Hidalgo. Ya escuchamos algunas de las posturas de quienes nos acompañan hoy, de los especialistas que están aquí en Sobre la Mesa, pero vamos a continuar con ello. Así que retomando, como lo decía hace unos momentos, lo que decía Alberto, ¿cómo se estaría manejando después de tener ya ciertos antecedentes de quienes estarían ocupando puestos importantes en el tema migratorio en los Estados Unidos? Pues cómo o cuál es la línea que se habría de estar siguiendo ahora en este mandato y también cómo estaría impactando directamente a nuestro país. ¿Qué tenemos que responder o atender a este comentario que nos compartía Alberto desde tu postura, Leonardo? La presidenta ya ha dicho, no tienen de qué preocuparse, vamos a tener una buena relación, vamos a buscar pues cómo mediar, cómo manejar las decisiones que se tomen. ¿Tú qué tienes que decir? Lo primero que yo debo decir o quiero decir es que tenemos que cuidar nuestra frontera norte con el sur de Estados Unidos, porque todas las comunidades importantes de nuestro país están siendo saturadas de gente, de todos los buena, mala. Está causando problemas graves, está contaminando la vida social, está contaminando el crimen, no, ni siquiera crimen organizado,
crimen per se, simplemente delitos comunes y corrientes. Si no cuidamos esa parte de nuestra frontera, vamos a tener problemas. Alguien mencionó Europa. En Europa las migraciones son distintas y los países se apuntalan económicamente con los que son afectados con la llegada de migrantes para efecto de que haya un corredor de manutención, mantenimiento y forma de vida que no cause o lacere los problemas que ya de por sí tienen las localidades en donde llegan. Tijuana está mal, Mexicali está mal, la zona fronteriza está mal. Es nuevo, porque yo tuve tíos migrantes, vivíamos en Monterrey y en Reynosa, y de ahí se iban a trabajar a Estados Unidos y demás, y era cómodo vivir. La gente vivía cómoda en Reynosa, en la frontera. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que ya no pueden caminar. Pero eso fue hace muchos años, Leo. Eso fue, Por eso, ¿qué ocurre hoy? Todo lo contrario, que ya no se puede caminar, que ya no se puede hacer vida social, que ya no se puede hacer comunidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Buscar los tratados internacionales que permiten que el migrante sea tratado con dignidad y que al mismo tiempo los estados federados, los estados de la frontera norte nuestros, reciban recursos económicos para poder dar atención a los migrantes. No necesariamente que una presidenta municipal viva en el cuartel militar para que todo sea color de rosa. Ahora bien, lo que viene, los países, que yo creo que México no es liderazgo en este momento, salvo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y alguien más. ¿Qué ocurrió? Que el tradicional liderazgo de México se perdió en los últimos años. Habrá que retomar. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes recibir y saber a quiénes. Créanme, creo que son más venezolanos los que están llegando en la frontera sur. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se supone que somos muy amigos de Venezuela y demás, de su gobierno. Pues los venezolanos están llegando por ahí. Y los venezolanos son los que están causando trastornos, incluso en la Ciudad de México, y desde luego las zonas fronterizas del Estado. ¿Qué esperemos ahora? Que efectivamente lo que mencionas, que los funcionarios de Donald Trump son rudos. Sí, bueno, pero yo creo que si aquí yo quiero pasarme a la brava, me pueden detener. Hay modos, hay formas, hay tratados, hay todo. Hay que aprovechar el recurso intelectual para no ir a la brava. Hay que ir conforme a la ley. Y respecto a la alteración del peso, creo que no tiene que ver con Trump, ni si subió o bajó. Creo que tiene que ver con otras fuerzas del mercado. Pero, andando Pepe en La Habana, ¿qué ocurre cuando le llegan 100 dolaritos a un paisano de Hidalgo? Se le convierten en 2,000 pesitos. ¿Qué ocurre cuando está 16, 17 pesos el dólar? Pues baja. Y con lo que les roban en el cambio, porque hay gente que les roba en el cambio, 15, 16 pesos. Sí, te queda menguado. ¿Es cuánto, señorita presidenta? Gracias, querido Leo. Además, hablas como, me llama la atención esa frase que utilizas como de entrar a la brava, que no sería posible, que habría que entrar bajo los, pues sí, ciertos estatutos y lo que marque la ley. Y a propósito de esto, pues me recuerda también cómo Trump habla de, pues, meter a sus fuerzas para, pues, atender, atacar al tema del crimen organizado también en nuestro país, que es otro tema creo que también bastante polémico. Por acá, Lalo, pues, ¿qué respondes a esto? Pues precisamente este tema de seguridad yo creo que es el que más le atañe a México. Como a Estados Unidos le interesa ahorita su tema económico, consolidar o dejar fuera ya lo que fue el modelo económico Biden, el modelo económico demócrata, para volver a tomar este modelo capitalista estadounidense clásico, que es el que maneja Donald Trump. En México su prioridad es la seguridad, y la seguridad fronteriza, y la seguridad de los dos lados, y la seguridad que tienen que garantizar para que no entren más armas, para que los cárteles de otras latitudes no estén operando en México. Este tema de los venezolanos, como decía Leonardo, es, en Milenio hicimos una investigación del famoso Tren de Aragua, y está desde Chiapas hasta Chihuahua, y maneja trata de personas, y maneja tráfico de sustancias, y maneja productos chinos. Entonces estamos hablando de que sí son temas que a Estados Unidos le interesan, le competen, porque todo va a replicar allá terminan cayendo la droga, todo está manejado en dólares, el submundo del crimen se maneja en dólar, no en pesos. Entonces, pues realmente la economía que sostiene todo este crimen organizado es el dólar.
Las armas están en dólar. El tema de la trata de personas, lo que cobran los coyotes a los migrantes está en dólares. Entonces no están pagando pesos, ellos están pagando dólares. Por eso México tiene que abocarse a la seguridad, lo decía Omar García Harfuch, estaba escuchando yo también la mañanera donde hablaba precisamente de la seguridad fronteriza y de estas atribuciones que quería que el Senado ya aprobó para que pueda tener pues precisamente más injerencia en todos estos temas interestatales, poder llegar a Chihuahua, poder llegar a Durango, poder llegar a Hermosillo, a estas zonas para que puedan atender precisamente estos temas de seguridad, que es lo que a México le debe de importar más. Estados Unidos del discurso de narcoterrorismo, del discurso de los panistas que hablan de que se tiene que atacar esto como si fuera terrorismo, a la realidad hay un gran trecho. No creo que suceda porque eso es una cuestión mediática de un personaje político que ya acabó en su campaña, que fue el Trump de la campaña. Veremos ahora el Trump como gobernante, cómo no va a ir por ese lado. Yo estoy seguro que no va a pasar eso. Y siguiendo con esos temas de seguridad, ¿cuál es tu perspectiva, Miguel? Mira, yo aquí coincido parcialmente con lo que dice Lalo, y me suena aún más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ya sabemos lo que hizo Trump hace 6, 7, 8 años. Gana esta vez. No sopiloteó a nadie, empleando un verbo muy mexicano, sopilotear, pero Trump ya está grande. Dudo que pueda terminar un ejercicio. Ojo, y reitero, no estoy sopiloteando a nadie, pero sí el punto de vista en torno a que al señor Trump ya se le olvidó la historia que tiene nuestro país, la forma como se va conformando, cómo se va configurando la Unión Americana, que fue una cultura expansionista y que le quitó terreno a México, que le quitó terreno a Francia, que le quitó terreno a Cuba. El cubano que tú mencionabas, Beto, pues ya siento que también ya se le olvidaron los orígenes que tiene. Entonces, creo que Trump pues viene corregido, aumentado y, perdón por el término que voy a emplear, pero más sanguinario. Así lo veo. Digo, no es película de terror, La mente no es película. imperialista viene en el ADN de los norteamericanos, Ah, no, eso lo claro. sabemos, pero en unos años para acá creo que han ido modificando sus formas porque no pueden echarse todo encima y aparte tienen guerras. Pregúntale a Ucrania si eso es real. No, sí. A ver, Alberto, ¿tú qué dices? Una vez más tiene razón. Ay, vienen divididos en Sí, fin. sí. No, Ok, me refiero a esto. somos demócratas, ellos son Sí, republicanos. ya los vi. No, porque, Ya me quedó claro. porque hay un dato muy concreto. A diferencia del primer periodo de Donald Trump, esta vez Donald Trump ganó, tiene mayoría en el Senado Claro. y tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Donald Trump, muy a la morena mexicana, no tiene oposición en este momento. Él puede emitir las declaratorias y las leyes que a él se le antojen y no va a tener quien le marque una oposición dentro de la Cámara de Representantes o en el Senado. En ese sentido, por ejemplo, a mí sí me preocupa que Donald Trump concrete las intenciones, que las tiene. Desde el año 2019 había hablado, me parece que incluso en una entrevista con la televisión en Estados Unidos, no me acuerdo Con exactamente Fox, dónde, de seguro. creo que Bill O'Reilly se llama, el conductor, no me acuerdo, sobre la intención que él tenía de tipificar el narcotráfico como terrorismo. Si él logra eso, que tiene el poder para hacerlo dentro del Congreso de los Estados Unidos, implicaría que el gobierno de Estados Unidos ejercería recursos y elaboraría un plan para combatir el terrorismo en la frontera sur. Eso significaría que destinaría recursos militares para enfrentar el terrorismo, o lo que considera a sí mismo terrorismo, incluso con las facultades legales desde la perspectiva estadounidense para poder invadir territorio mexicano a combatir a los terroristas, es decir, a los narcotraficantes según lo ha tipificado, ¿no? Esto no es nuevo, todavía sabe el presidente López Obrador cuando surgió esta versión, el propio presidente López Obrador salió a criticar evidentemente lo que sería un peligro para la soberanía nacional, más porque acabamos de tener un episodio muy escabroso con lo podemos confirmar, ¿no? Porque las autoridades tanto de Estados Unidos como de México han confirmado que la captura de Ismael Mayo Zambada se trató de un secuestro por parte de elementos estadounidenses sobre territorio mexicano y que lo llevaron a territorio estadounidense. Evidentemente
No solamente cuando hablo de secuestros, hablo de una operación ilegal para detener y sacar del país de manera ilegal a una persona, independientemente de que se trate de un capo de la droga, ¿no? Entonces, y recordemos episodios como el tráfico de armas, como de la operación Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? En fin, hay una serie de situaciones, de elementos muy delicados que han venido de años atrás, que se están convirtiendo en un polvorín y que pueden explotar si Donald Trump lleva adelante esa política de terrorismo contra los cárteles de la droga en México. No le interesa la cooperación de investigación, ni la cooperación militar, ni la cooperación policíaca. Lo que quieren ellos es estar en territorio mexicano para eliminar lo que ellos consideren, lo que consideran una amenaza a su soberanía. Y entonces, nada más para cerrar, tiene el poder en el Congreso para hacerlo y tiene elementos en su gabinete que no le van a dar tampoco oposición y que por el contrario apoyan la visión y la forma de ver las cosas de Donald Trump. Y eso es a mí lo que me preocupa. Gracias Alberto. Y justo está cerrando también con otro tema que no podemos dejar de lado, el tema de quienes estarían ocupando su gabinete o de quienes pues empiezan ya a compartirse o empiezan a sonar que estarían cercanos a su equipo. Dos de ellos siendo Elon Musk y Robert Kennedy Jr., que también han sido bastante controversiales. ¿Qué podemos decir también de esto? Hablando, por ejemplo, de Elon Musk, uno de los hombres o el hombre más rico del mundo, con mayor poder hasta el momento de los últimos tiempos, y que ahora pues estaría sumándose con Trump. ¿Qué podría esperarse de esto? Leonardo. Son gente que trabaja, son gente que ha ganado dinero con el trabajo. Perdón, no son políticos que hayan vivido del erario. Dicen los empresarios, yo gano el dinero para que tú lo gastes. En este caso está el que gana el dinero, que está trabajando también en la política. ¿Qué ocurre en eso? Que van a ver lo que está pasando en algunos países. China manda los productos terminados. Nos ocurría hace años, yo lo sé. Aquí armábamos los cochecitos y los vendíamos como extranjeros. Pero en fin, lo que quieren ellos es que se trabaje, que haya mano de obra que está desocupada en Estados Unidos en este momento, porque las inversiones están llegando a otros países. Yo quisiera decir nada más México, pero creo que también en otros lugares está ocurriendo lo mismo. Lo que estas gentes lo quieren hacer es hacer valer el trabajo, produzco, genero para mi país. Y sí, tengo un tratado de libre comercio con las características. Ya se nos olvidó una cosa que llamábamos asimetría. En la asimetría, la Chrysler ponía cuánto ganaba el obrero mexicano, el profesionista mexicano, el calificado mexicano en México y cuánto ganaba en Estados Unidos. Pero no era el mismo estándar de vida, Lalo. No está bien Lalo, es... Bueno, señor L. Señor L. El tema es ese, el que son por hora, que son 20, 25 dólares en Estados Unidos, por jornada de 10, 12 horas, la misma cantidad. Sacaban fotos, incluso videos, de dónde vivían los trabajadores de la Chrysler en Estados Unidos y dónde viven los mexicanos. Si nos ubicamos en gente de poder económico que sabe generar el recurso y lo trasladamos a México, por Dios, Querétaro, va para adelante. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero regresamos a un bloque más de Sobre la Mesa y en casa quédese con nosotros que todavía se pone más interesante. Ya volvemos. Estamos de regreso con ustedes y seguimos en este último bloque de Sobre la Mesa tocando pues este tema interesante, el triunfo de Trump, que es lo que vendría para México. Y vamos ahora pues a cederle la palabra a mi querido Lalo González, porque yo sigo teniendo por aquí en la cabeza, retumbándome, lo que decías hace rato, Lalo, bueno, desde que iniciamos. Hablabas de estas dos aristas que pudiera tener Trump, que son pues el Trump de la campaña y el Trump ya tomando posesión o ya como presidente. Esto llama mi atención porque justo en las campañas, y bueno, no solo eso, sino sí con mayor fuerza, pero también ya como presidente, pues ya ha expresado o ha tenido
pues ciertos calificativos, especialmente para los mexicanos, refiriéndose como criminales, ¿no? O señalándolos hombre, ¿cómo? de criminales. Bad hombre, ¿cómo decía? Sí, bad hombre. Ahora, a las mujeres también pues se ha dirigido como objetos sexuales, además de que independientemente de las palabras que pudieran quedar en el aire, pues ha sido ya, está siendo procesado por 24 delitos, ha sido declarado culpable por otros 34 más, ha habido mujeres que lo han señalado directamente y que se le ha comprobado. En estas dos vertientes que tú mencionas, sin dejar de lado pues todo esto que es lo negativo que viene a sus espaldas, ahora como presidente, pues también qué efecto, qué reflejo se está dando para la sociedad. Pues hay que retomar ahí lo que dice Beto, porque el primer Trump presidente, con el primer Trump candidato, no tiene lo que ahora ya tiene, que es la mayoría del Congreso, y ahora pues ya no va a poder ser enjuiciado, con esa salvedad de todos estos procesos que tiene abiertos en Estados Unidos con Joe Biden, pues prácticamente con este triunfo aplastante, pues ya van a quedar pues ahí, ya no van a tener efecto, ya no van a surtir efecto. Pero ya, sigue siendo parte de su esencia como persona. sigue siendo parte de su esencia y obviamente no hay quien no conozca cómo es Donald Trump, pero sí, esto ya no le va a traer ninguna consecuencia. Él ya va a poder hacer y decidir y complementar sus políticas como a él decida y su círculo cercano. Aquí el tema, como mencionaban, de Elon Musk y de esta gente que lo rodeó durante toda la campaña, hay que recordar cómo fue su primer ascenso con la gente que se rodeó, con gente de Rusia, con gente económicamente fuerte que manejó su yerno, si no sé si se acuerdan, que incluso vino a México, ¿no? A hablar con Videgaray, con Peña Nieto, que fue un tema ahí muy polémico, ¿no? Que estuvo viniendo con ellos y asesorándolos. Ahora llega con Elon Musk, completamente apartado de lo que fue la primera. Beto, pero la eso te primera habla ocasión. entonces de que es un Trump oportunista. Sí, por supuesto, pues es Trepador. un comerciante, es un mercenario. empresario, es vendedor, él vende. Entonces, precisamente, pues este tema ahora vende, es un nuevo Trump, ya renovado, ya él Corregido y ya no aumentado. ha corregido y aumentado, ya no sabemos para qué lado está aumentado, pero sí, yo creo que va a empezar una nueva época con Donald Trump. No sabemos si para bien o para mal, pero sí con un Trump diferente al de la primera ocasión, con otras facultades, con otro tipo de pensamiento. Pero, ¿qué le conviene al modelo económico? Yo me voy otra vez a eso, porque Estados Unidos ya tiene que apagar fuegos y guerras en Ucrania, en Rusia, en Medio Oriente. Tienen que ver la postura que va a tomar Donald Trump con Israel y Palestina, porque no han tomado una postura clara. Eso es aunque diga Donald Trump que no favorece la guerra, él no es que no favorezca la guerra, no favorece el envío de armas, porque no le está dejando dinero a Estados Pero eso Unidos. tiene muchísimos años. El caso es que no ha fijado una postura clara. Yo creo que ahí va a ser algo muy importante, cómo se recupera primero Estados Unidos de estas lesiones que le ha dejado la guerra de este nuevo siglo. Las guerras de este nuevo siglo son diferentes a las guerras del siglo pasado, lo conoce Beto como historiador. ¿Cuánto dinero ha perdido Estados Unidos actualmente en estas guerras? Sin ser bajas humanas, cuánto ha perdido y qué le conviene más, volver a refundarse como país económicamente y tener un socio sólido como lo que es México, que sabemos que obviamente en este proceso va a haber mucha dolencia de temas de migrantes, de tema de clasismo, de racismo. Sabemos que obviamente se van a pronunciar de forma despectiva, que van a querer alzar 3 veces más ese muro, pero sin transgredir este tema de la soberanía, porque no le conviene tampoco a Estados Unidos. No va a dejar de lado toda esta mano de obra que tiene garantizada ya precisamente para poder crecer las armadoras, para poder seguir manejando los temas de rescates. Ahorita que fue lo de Florida, la mayoría de rescatistas y gente que está levantada en la zona son gente migrante, gente de Estados Unidos que trabaja con mexicanos, por ejemplo, jardineros, plomeros, esta gente de la bahía de Tampa, que hay mucho hidalguense por allá, por ejemplo, si nos están viendo, un saludo a la gente de Florida, que es de acá de Hidalgo, y todos están reconstruyendo esta parte que dejó devastado el huracán que pasó hace poco, John. Y eso yo creo que lo van a valorar tarde o temprano, si no es que Donald Trump, su gente cercana, y ahora quien lo está asesorando, que es Elon Musk, que puede ser lo que sea, pero vemos que es un tipo inteligente y no está en contra del tema de los mexicanos. Y será, gracias Lalo, pasando ahora con Miguel, ¿será que esto que menciona Lalo pues nos deja como muy en claro que estamos hablando del más claro ejemplo a nivel internacional de un hombre que ha sabido dirigirse, que ha sido inteligente y que ahora está en donde está, pues gracias precisamente a esas habilidades de negociación, que entonces pues es un buen paso para los Estados Unidos?
Repetiré lo mismo, Mara. Para mí siempre ha sido oportunista este hombre. La verdad. Sí, Y el sí, hecho es de que que sí haya es. hablado Sí mal es, también pero acerca tal vez gracias a eso. de las mujeres. El señor, yo recuerdo que hace muchísimo tiempo organizaba el Miss Universo. Sí, Vivió de no, eso estaba en la también. mansión de Playboy, sus vínculos con Pues de ahí Epstein. se Sí. Este, desprenden Pero los también delitos estuvo mi también. pobre angelito y le dijo a Maculay Culkin, ¿dónde estaba el elevador? Fue el único que le ayudó. hasta eso El único que le hasta eso ayudó. aprovechó para su beneficio. Hasta salía en una película infantil. Bueno, lo negoció, sí. Fue una Yo negociación. insisto en algo. Creo que vienen días, meses, semanas muy difíciles para nuestro país en torno a la cuestión migrante. La cuestión de hambre, la cuestión separatista, lo que decía Beto hace unos cuantos minutos en cuanto a las políticas que tiene el hombre que va a hacer su zar de las fronteras para separar familias. A este hombre no le interesan los vínculos familiares, no le interesan sentimientos, no le interesa absolutamente nada. Pero vamos a invertir los términos, vamos a pensar que fuera al revés y que fuera México la superpotencia. Estados Unidos, la historia que tiene Estados Unidos, perdóname, pero siempre ha sido reptar, arrastrarse, para mí. No estoy diciendo que lo diga Leo, Lalo, Beto o tú misma o cualquiera de nuestros amigos que nos sintonizan en este momento, pero siempre ha sido oportunista desde hace más de 200 años. Alberto, interesante también lo que tengas que decir. Gracias. A mí me parece que con Trump vuelve la política del imperio. No porque se haya ido, sino porque creo que recrudece, sobre todo ante el escenario político global. A Estados Unidos no le interesa un mundo multipolar, a Estados Unidos no le interesa que los BRICS ganen terreno, quiere erradicar la presencia de China y de Rusia sobre América Latina, no le interesa, o más bien va a querer defenderse de la presencia de países latinoamericanos dentro del bloque de los BRICS, por ejemplo, y va a hacer uso de los aliados en el territorio para cumplir ese cometido. Me parece que vamos a ver la reactivación de algunas estrategias de geopolítica, como por ejemplo el rearme de la isla de Taiwán para hacer frente a China. Vamos a ver qué pasa con el tema de Ucrania. Aparentemente algunas personas dicen que es una mala noticia para Ucrania con el tema de que Trump no quiere ya más venderle armas a Kiev, pero me parece que la industria bélica, la industria armamentística depende mucho también y es una industria que le ha metido mucho dinero a la campaña de Trump. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Y tiene consigo gente que comparte esa visión. Yo le decía en el bloque anterior, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, que es un tipo, primero, no es un tipo de trabajo. Su familia viene de esclavizar africanos en Zambia para las minas de esmeralda. Esa es la base de la fortuna de la familia Musk. Y Musk es un tipo que está denunciado por agresiones sexuales, despido injustificado, discriminación dentro de sus empresas, que se compró una red social como Twitter para imponer su agenda política, que se atrevió incluso, burlándose del pueblo estadounidense, a la puntada de querer rifar $1 millón diarios a quienes voten por Trump, lo cual evidentemente es una estrategia de fraude electoral y que lo dijo sin empacho. En Estados Unidos no. Sí, sí lo es. ¿Por qué? Es ¿En qué parte? es compra y coacción del voto. Dentro de las leyes electorales de Estados Unidos eso no se puede hacer. Entonces, ese es Elon Musk y ese es el personaje que acompaña a Donald Trump, un tipo que se cree el Lex Luthor, ¿no? Entonces, a mí me parece que vamos a ver cómo se activan algunas fuerzas que forman parte del status quo de Estados Unidos, por ejemplo, Wall Street, ¿no? La idea que tiene Donald Trump de subir el porcentaje de los aranceles es algo inconveniente para la economía de Estados Unidos. Y de por sí Estados Unidos me parece que algunos hablan de que la tendencia de voto a favor de Trump tiene que ver con la economía. Biden no supo lidiar con la crisis económica de Estados Unidos después de la pandemia y eso habría favorecido en buena parte la tendencia en favor de Trump. Entonces, esa política del imperio que tiende a cerrar las fronteras, algunos dicen que, por ejemplo, Trump es un político de tendencias soberanistas. Vamos a ver cómo lo reditúa, porque en este ajedrez global, Trump llega un poco tarde, cuando vemos que el avance de China y de Rusia y de la India y de Sudáfrica
es hasta cierto punto irreversible porque ya han comido buena parte del mundo oriental. Estados Unidos no quiere que avance más, va a imponer trata de imponer una especie de telón de acero desde los montes Urales, ¿no? Vamos a ver si lo logra, pero a mí me parece que el tipo no se va a medir en la posibilidad de imponer estas agendas. Y el papel de México va a ser muy interesante, no solamente por ser vecino de Estados Unidos, sino porque finalmente México también es el primer socio comercial de Estados Unidos y viceversa. Y la influencia política que pueda tener México en ese sentido, yo creo que podría sacar ventaja, como dicen los compañeros, si México puede ser inteligente para aprovechar esas coyunturas. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto, por compartir esta opinión. Estamos pues ya prácticamente por finalizar, pero me gustaría que antes, rapidísimo, en un minuto, cada uno de ustedes me dé su conclusión sobre este tema. ¿Ya con qué es con lo que quieren despedir? Iniciando contigo, Leo. Yo me quedo a favor de Trump. Yo me quedo a favor de un hombre que no va a buscar una reelección que ya no puede. Yo me quedo con el hombre que sí genera riqueza, que sí sabe producir. Y me quedo con la contraparte mexicana, que tiene toda la oportunidad para salir adelante con sus trabajadores, con sus jóvenes estudiantes y con toda la capacidad. Y lo que está haciendo el gobierno del estado de Hidalgo para sacar adelante a su juventud, a sus pueblos y que sea la tasa pareja, que no haya asimetrías de un municipio a otro. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias. Lalo, ¿tu conclusión cuál sería? Que observemos bien cuál va a ser el papel, como dicen, de México, pero de funcionarios claves como el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Creo que estos dos personajes van a tener mucho que ver y la interlocución de Trump va a ir mucho por estos dos canales. Bien, muchas gracias. Miguel, ¿cuál sería tu conclusión? Pues sería yo breve, a partir del próximo 20 de enero del año entrante, el beneficio de la duda, sí. Corto, conciso y claro, nada más. Muy bien, bueno, ahora resulta que se tardaron menos del tiempo que No, tenían. no, es que es la verdad, hay que ver, o sea, cómo se dan las cosas. Oye, Mara, ¿Sí? Es déjame que saludar a mi nieto. sí, ahorita tenemos tiempo todavía para los saludos. Regularmente nos estamos carrereando, pero ahora tenemos todavía un par de minutitos más. Entonces, bueno, pues Alberto, ¿cuál sería tu conclusión? Gracias, yo creo hace falta enfatizar el papel de Claudia Sheinbaum en esta ecuación. Se va a enfrentar a un tipo misógino, sexista, LGBT-fóbico, xenófobo, que además tiene el botón de la guerra nuclear. Claro. Y yo creo que Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta en el peor de los momentos con Estados Unidos. Es una persona preparada, es una persona que logra simpatías incluso entre la gente que en Estados Unidos que está en oposición a Trump. Claudia Sheinbaum llega muy bien en ese sentido, científica, en fin. Entonces, hablaban de Juan Ramón de la Fuente y de Marcelo Ebrard, pero yo creo que la batuta la va a tener Claudia, porque conoce la cultura estadounidense, porque ha trabajado con empresas, sobre todo en temas de energía limpia en Estados Unidos. No quiero mencionarlo, el tema de que habla inglés, pero evidentemente esto le ha ayudado a fluir mejor con Estados Unidos. Y es una persona muy inteligente. Claudia Sheinbaum está demostrando en poco tiempo que está comprobando lo que decía López Obrador de ella. Que si creían que López Obrador era duro, más bien Claudia Sheinbaum hacía ver fresa a AMLO en comparación. Y yo creo que con Estados Unidos estamos a punto de ver la versión premium de Claudia en una relación que se antoja bastante difícil y, como dice Miguel, estamos a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Perfecto, bien, Alberto, muchísimas gracias. Los saludos que quería mandar Leo, todavía nos da tiempo. Tengo nieto nuevo, coincide a Dios gracias, con una fecha en que murió un hijo mío. Ahora se llama Daniel, el que nació hoy, ayer en la noche. Debes puros Ay, entonces muchas a toda la mesa. felicidades. No, puros, Felicidades. con coñac. Muchas felicidades, Leo, Venga. para ti y para tu familia. Santiago Nicolás, aquí sigo. Ahí está. Gracias. Felicidades, Leo. Muchas felicidades. Y gracias, caballeros, por habernos acompañado. Alberto, Miguel, Lalo, Leo, por estar con nosotros en este Sobre la Mesa. Y gracias a usted también por estar aquí. Como siempre, recordándole que todo, así como ya lo vio, tiene pros y contras. Pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos en Sobre la Mesa y nos vemos en la próxima.